Quiero compartir una palabra que está en el libro Segunda de Crónica, capítulo 12, y dice así la bendita palabra, y la comparto en el nombre de Jesús, que cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y cuando se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es libios, suquienos y etíopes, no tenían número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Por ahora hasta acá comparto. Roboam era un rey que había consolidado el reino, estaba firmado en el reino, tenía seguridad, tenía convicción, tenía certeza, tenía la guía de Dios, tenía todo el respaldo de Dios. Pero después de los 5 años, su soberbia se le subió al cerebro y la altivez no le permitió más oír la voz de Dios. Es un riesgo que se corre muchas veces, porque creyendo que somos todo y no somos nada, creyendo que tenemos autoridad y no tenemos autoridad porque la autoridad es delegada, creyendo que somos líderes, creemos que ya tenemos el mandato en el cielo. Y acá el rey se apartó, se distanció, no quiso oír la voz de Dios, dejó los decretos de Dios, dejó los mandamientos de Dios para valerse de sus capacidades. Y déjame decirte que las capacidades humanas tienen un tiempo, tienen una altura, tienen una dirección, pero los límites y las capacidades que tiene Dios son inalcanzables. Porque qué bueno es saber y entender que verdaderamente tenemos que estar bajo la guía, bajo la dirección correcta, que es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo de Dios el que habla y el que dirige, el que coordina, el que nos enseña, el que redarguye y nos convence de todos nuestros errores. Pero Roboam, después del 5.º año, se subleva como se sublevó Lucifer, que fue arrojado del cielo. ¿Por qué? Porque este hombre creyó y consideró que ya era el poderoso. Pero déjame decirte que cuando esto acontece, el opositor entra. ¿Por qué entra? Porque abrimos puertas. ¿Por qué abrimos puertas? Porque consciente o inconscientemente nos hemos rebelado contra Dios y nos hemos apartado de la ley. Entonces el opositor, que anda como el león rugiente buscando a quien devorar, va a entrar y va a tomar y va a poseer y va a destruir el lugar, el sitio, la ciudad, el país, lo que sea, porque así se maneja el opositor. Y dice la palabra de Dios que subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es libios, suquienos y etíopes, no tenía número. O sea que era un ejército innumerable. Venían miles y miles en contra de Sisac. No solamente de Sisac, de todo el reinado que en contra de Roboam. Todo lo que tenía en favor corría riesgo a ser quitado. ¿Por qué? Porque caía en manos de Sisac. Y Roboam no sabía cómo alistarse, cómo prepararse. ¿Por qué? Porque ya era tarde. Subían tremendas tribus como los libios, los suquienos y los etíopes, que estaban preparados para matar, para destruir todo, porque estaban entrenados para combatir cuerpo a cuerpo, porque había tribus que descendían de las cuevas, que estaban preparados y capacitados para destruir todo lo que se le cruzase en medio. O sea que eran
verdaderos asesinos, preparados para combatir. A ellos no les interesaba nada. El tema era que recibían órdenes. Y cuando el enemigo entra ensañado para destruir todo. Sisac había invadido y había tomado Judá y había llegado a Jerusalén. Pero entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisac. Así habló el profeta. El profeta vino con una palabra. El profeta vino direccionado por el Espíritu de Dios. El profeta sabía en qué manera y en qué forma tenía que corregir a Roboam. Muchas veces el líder necesita ser corregido, pero muchas veces cuando va el profeta a un lugar, a otro lugar, a un sitio ya determinado por Dios, no se le cree. No se le cree, ¿por qué? Porque el profeta saca a la luz lo que está oculto, saca a la luz el pecado, saca a la luz lo que no se dice, saca a la luz todo lo que está entronado en el altar de Dios. Aquí Roboam estaba entronado en el altar de Dios y Dios no permite que nadie se entrone. El único que se entrona es Dios mismo. Dios no permite que ningún hombre se entrone, porque el trono le pertenece a Dios. Y si algo somos por la gracia de Dios. Entonces, el profeta llegó con una palabra específica a hablarle a Roboam y a hablarle a los príncipes que estaban reunidos. ¿Por qué? Porque verdaderamente se habían dado cuenta que habían hecho el mal. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Muchas veces, cuando se cometen errores, cuando se cometen injusticias, cuando se cometen estos tipos de situaciones, hasta se dice: ¿por qué a mí, Dios? Porque no se acepta ni reconoce la verdad del error cometido. Pero aquí el profeta le hizo ver que se tenían que humillar y reconocer que Dios era justo. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por manos de Sisac. Dios permitía, y si Dios permite algo, si Dios permite que el opositor tome control y tome dominio de tu territorio, es porque Dios lo permitió. Dios no va a permitir que algo te pase para destrucción, pero es necesario humillarse bajo la poderosa mano de Dios cuando se han cometido errores, cuando se han cometido injusticias. Y el mal no puede prevalecer en ningún sitio, en ninguna ciudad, cuando el rey está totalmente enfocado en Dios. Y dice la palabra de Dios que dijo: pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. No permitió que lo destruyan, pero le iban a servir a ellos. Qué triste ver, por no hacer la voluntad de Dios, por no querer hacer la voluntad de Dios. Muchas veces vemos así personas que por no querer hacer la voluntad de Dios, por no ser obediente a la palabra de Dios, hoy están sirviendo a otras naciones. Le están sirviendo, están siendo esclavos, están siendo llevados cautivos por sus propios errores. Y no reconocen verdaderamente que se han apartado, que se han distanciado, que no quisieron oír más la voz de Dios. Y hoy están así, personas que estaban preparados para ser ungidos en un liderazgo, por decir, se han apartado, se han distanciado, volvieron al oculto, hacen cosas ocultistas, practican la mentira, se alían con la delincuencia, se alían con las personas que están traficando droga, se alían con esas personas y hasta preparan actos de violencia en contra de los hijos de Dios. Pero Dios permite y no permite, conforme a la situación de cada uno.
Aquí Roboam estaba enaltecido, pero tuvo que humillarse. Pero no iba a reinar en la misma condición, sino que iba a servirle a otros reinos. No solamente él, sino todos los habitantes de ese lugar, o de Israel. Por eso muchas veces los hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia, por no obedecer, por no sujetarse a la voz de Dios. Es grave esto. Pero ¿qué es lo mejor de todo? Lo mejor es reconocer y aceptar que hubo un error, hubo una equivocación, para que después de ahí en adelante pueda revertirse todo tipo de situación. Te bendigo con esta palabra.